Gloria a Dios, paz de Cristo, hermanos. Quiero invitarlos, hermanos. Vamos a aprovechar estos momentos que Dios nos permite, momentos tan especiales que estamos viviendo, hermanos, en este lugar. Creo que Dios nos ha bendecido, hermanos, de una manera tan maravillosa que me siento de veras, hermanos, como si estuviéramos, hermanos, en la Nueva Jerusalén. Estamos transportados, hermanos, a lugares celestiales y estamos experimentando cosas muy grandes en este lugar. Las bendiciones de Dios, hermanos, se pueden palpar. La escritura que pusimos, hermanos, a consideración se encuentra en Gálatas capítulo 5 y vamos a leer del verso 19 al verso 21 para la gloria del Señor. Espero que usted me acompañe en estas lecturas y estemos meditando, hermanos, en ellas, esperando que la manifestación del poder de Dios esté con nosotros en este momento. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Voy a referirme en particular a una de ellas, que viene siendo las borracheras. Ese es el tema de hoy, precisamente las borracheras. Ahorita están muy de moda, ¿verdad, hermanos? Están de moda ahorita las borracheras. Hay muchas invitaciones y en todas las invitaciones abunda precisamente el licor, abundan las bebidas, y eso precisamente causa este problema, hermanos, que es social, pero no solamente afecta, hermanos, a las personas de afuera, sino que este problema está afectando también la vida de la iglesia. Y es por eso que tenemos el consejo de la palabra de Dios, hermanos, para que nosotros no vayamos a caer en este error o en este pecado que la Biblia señala, que se llama la borrachera. Veamos Isaías capítulo 28, hermanos, vamos a ver del verso 1 al verso 3, para la gloria del Señor Jesucristo. Examinemos, hermanos, esta escritura. Isaías capítulo 28, del verso 1 al verso 3, dice la palabra de Dios: ay de la corona de soberbia, de los ebrios de Efraín, y de la flor que caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. La palabra ay es una advertencia. Siempre que vemos la palabra ay, Dios está haciendo una advertencia a su pueblo, a la iglesia. Y vemos, hermano, que el Señor usa una palabra y dice ay de los ebrios. Y en el verso 3 dice: con los pies será hollada la corona de la soberbia. ¿De qué, hermanos? De los borrachos de Efraín. O sea, dos términos que son sinónimos, ¿verdad? Ebrio y borracho. Todo esto aplica precisamente a una sola cosa, a lo que es la borrachera. Veamos un ejemplo que la Biblia nos presenta en Génesis capítulo 9, versículo 21. Vamos a verlo, hermanos, en este momento. Este es un incidente que sucedió en la vida de aquel hombre llamado Noé. Capítulo 9, versículo 21 dice: y bebió del vino. ¿Y qué sucedió, hermanos? Y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Hermanos, aquí empieza la nueva creación. Acuérdense ustedes, hermanos, que vino el diluvio y destruyó al mundo viejo, pero ahora está empezando una nueva generación con Noé, sus hijos, su descendencia. Hasta este momento no existe la ley. La ley vino mucho tiempo después, pero este hombre, la Biblia dice que andando el tiempo, dice que plantó una viña. Esto es lo que la Biblia señala, y la palabra de Dios dice que este hombre tomó de ese fruto, bebió de ese fruto y se embriagó.
Muchas personas cuando ven este ejemplo probablemente digan que Noé era un hombre borracho o era un hombre realmente que se embriagaba de vino. La Biblia presenta todo lo contrario. A este hombre Dios lo pone como la cabeza de la nueva era, de esa nueva generación. Noé es un varón justo delante de Dios. Es un hombre perfecto y recto dentro de su generación. Este hombre no era un hombre dado a esos vicios. Simplemente pudo haber pasado lo que ha pasado con muchas personas. Y quizás usted no sepa, pero hay casos, por ejemplo, cuentan de una persona que en una ocasión visitó un hogar, una familia, y alguien le invitó a tomar, ¿sabe usted lo que es el tepache? Es muy común en México. Y le dijeron, hermano, ¿gusta este refresco? Y le dieron esa bebida. Él la tomó y dice, los hermanos que lo conocen, dicen que empezó a sentir mareos, empezó a sentir como que algo le estaba pasando. Y pues la esposa le dijo, andas borracho. Fíjese, hermano, con una pequeña bebida, este hombre empezó a perder el control. Pero estos son incidentes que surgen en la vida de algunas personas. Noé probablemente no es la excepción, es una persona de estas. Pero hay personas que ya lo hacen con una conciencia. Hay personas realmente que tienen precisamente esa inclinación hacia al tomar o al beber. Y esta es la advertencia de Dios precisamente para nosotros los creyentes en Cristo. Veamos lo que la Biblia nos menciona. Vamos a ver otra escritura, hermanos, del Antiguo Testamento, Levíticos 10, versículo 9. Vamos a leer esta escritura para la gloria del Señor. Levíticos 10, vamos a ver el verso 9 solamente. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando vieres de entrar en el tabernáculo del testimonio, porque no muráis. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Estas palabras, hermanos, fueron dirigidas a Israel. Cuando Dios instituyó la ley del sacerdocio, al sacerdocio se le prohibió que bebieran bebidas embriagantes. Estaba realmente vedado que los sacerdotes bebieran el vino, bebieran la sidra, porque eran hombres que representaban a Dios, eran hombres realmente consagrados para el servicio de Dios, como eran también aquellos hombres que se llamaban los nazareos. Ellos desde su nacimiento eran apartados por Dios para algún propósito especial para el cual el Señor los había llamado. Sansón es un ejemplo de ellos. También Juan el Bautista era nazareo. Ellos no bebían vino ni sidra y estaban consagrados desde el vientre de su madre para un propósito. Por eso la Biblia señala y está manifestando precisamente que estos hombres deberían de apartarse de toda clase de bebidas embriagantes. Hay poder en ese nombre que es sobre todo nombre. Tenemos también en el Nuevo Testamento el ejemplo en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, del verso 1 en adelante. Vamos a ver el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: al tercer día hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: vino no tienen. Dícele Jesús: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajuelas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada una 2 o 3 cántaros. Díceles Jesús: henchid estas tinajuelas de agua, e hinchiéronlas hasta arriba. Y díceles: sacar ahora y presentar al maestresala, y presentáronle. Y como el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala llama al esposo y dícele:
Todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos entonces lo que es peor. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Muchas personas equivocadamente toman estas escrituras para excusarse y decir que Jesús hizo el vino, por lo tanto es lícito tomar vino. Pero es una equivocación muy grande no entender lo que el Señor está manifestando en esta escritura. En la historia de Israel tenemos nosotros que existen varias clases de vino. Existe el mosto. Es un vino, ¿verdad, hermanos?, que se da al principio de la cosecha. Existe también el vino dulce, que es el que bebían los judíos comúnmente. A lo mejor usted ha bebido de ese vino. Pero también existía el vino que embriagaba, ese vino que emborracha. Y yo creo, porque la palabra de Dios lo está manifestando, que este vino que Jesús hizo no es un vino embriagante. Se refiere al vino dulce, porque el Espíritu Santo, que es el autor de las escrituras, condena rotundamente la embriaguez y está en contra de todo aquello que contiene precisamente bebidas alcohólicas. Dios prohíbe en su palabra precisamente esto. Por eso creemos que este vino no es el vino que usaban los borrachos para emborracharse y perder el conocimiento y llegar a la vergüenza, a la desnudez y a tantas otras cosas que la Biblia menciona. ¿Cuántos pueden decir amén? Tenemos otro ejemplo en 1 de Timoteo capítulo 5 verso 23. Veamos esta escritura para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Timoteo capítulo 5 verso 23 dice: no bebas de aquí adelante agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago o del estómago y de tus continuas enfermedades. Muchos han dicho que Timoteo bebía vino. Es todo lo contrario. La Biblia está diciendo en esta escritura que él no bebía vino. Él no bebía vino aun cuando podía haberlo hecho, ese vino dulce que era común. Él se apartó de beber el vino. Pero ahora un apóstol como San Pablo le está recomendando un poquito de vino y es medicinal por causa de ese estómago y tus continuas enfermedades. Usa un poquito de vino. Hermanos, usted puede ver, por ejemplo, aquel hombre en Babilonia llamado Daniel. También dice la escritura en el capítulo 1 verso 8 del libro de Daniel, como también Daniel se abstuvo de beber el vino del rey. Capítulo 1 versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber, y pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Tanto Timoteo como Daniel, ellos se abstuvieron de beber vino. Por tanto, nosotros tenemos ejemplos bíblicos, por lo cual deberíamos también de pensar que el vino embriagante no es propio ni para los de afuera, mucho menos para los de adentro. ¿Cuántos dicen amén? Alabemos su nombre, glorifiquemos ese nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra de Dios, hermanos, también allí en Jeremías 35 verso 14. La palabra de Dios nos habla de un suceso. Vea lo que aconteció cuando Dios le dijo al profeta Jeremías que fuera a casa de los recabitas. Capítulo 35. Si están allí, hermanos, vamos a ver el verso 14. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no han bebido vino hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo he hablado a vosotros madrugando y hablando, y no me habéis oído. O sea que Dios le dijo al profeta Jeremías para probar a los recabitas: ve a la casa de los recabitas y introdúcelos en esta cámara y dales a beber vino.
embriágalos de vino. Pero ellos dijeron, no vamos a beber vino. Nuestro Padre nos dio un ejemplo y nos dio este mandamiento, por tanto nosotros no beberemos vino. Hay poder en Cristo y Dios dice, yo he hablado a la iglesia, Dios, yo he hablado a mi pueblo y mi pueblo no ha entendido. Hay poder en Cristo, hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude y nos bendiga. Hermanos, el vino pervierte, el vino a cerrar. Por eso San Pablo en una de sus cartas decía en el capítulo 13 de los Romanos, San Pablo está preocupado por las iglesias, y en el capítulo 13 vamos a ver el versículo 12 al verso 14. ¿Cuántos tienen la escritura? Dice el apóstol, la noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y en borracheras y en lechos y disoluciones, ni en pendencias y envidia, mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Vea la exhortación del apóstol a la iglesia de Roma. Este consejo debe de ser para todos. También dice Romanos 14:21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. Hay poder en Cristo, ¿verdad que esto es bueno, hermanos? ¿Es agradable? Efesios 5, verso 18. Dice la palabra de Dios, y no os embriaguéis de vino, en el cual hay, ¿qué cosa? Disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Sí, hermanos, es mejor estar llenos de gozo, llenos del Espíritu, como esta tarde estamos llenos de gozo, de contentamiento, ¿verdad, hermanos? Adoremos su nombre, glorifiquemos ese nombre que es sobre todo nombre. Qué bueno es el Señor, hermanos. Por eso, hermanos, hay una advertencia que nos hace la palabra de Dios y quiero que la leamos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo, vamos a ver del 9 y versículo 10. Y dice el apóstol, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios. Y esta es una advertencia para nosotros. Por eso San Pablo dice en el capítulo 5, verso 11, mas ahora, ¿sí dice así? Mas ahora os he escrito, ¿por qué? Mas ahora os he escrito que no os envolváis. Es a saber que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o qué cosa, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Esta es una advertencia, hermanos, que la palabra de Dios nos hace. Necesitamos, hermanos, permanecer en Cristo. La Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hermanos, usted puede ver el libro de los Proverbios. Cuántas advertencias tenemos en la palabra. Vea usted cómo el vino pervierte las palabras. Vea usted, hermanos, cómo el hombre se corrompe. Vea usted, hermano, los efectos del alcoholismo. Por eso los que estamos dentro de la iglesia debemos de apartarnos. No importa si es, hermanos, mínimo la cantidad. Probablemente alguien diga, ¿qué tiene de malo que me tome una margarita? Pues si eso no tiene más que 5.0 de alcohol. Y usted podría decir que esa bebida a usted no le causa daño.
Quizás a usted no le cause daño, pero a otro sí le va a causar daño. Y es necesario apartarnos tanto de lo poco como de lo mucho. Esta es una advertencia a la iglesia para que nos mantengamos sobrios, ¿sí me entiende? Que no perdamos el juicio, no perdamos la razón. Vamos encaminados hacia dónde, hermanos. Dios nos ha mostrado un camino y tenemos que seguir en esa dirección. Apartaos de toda especie de mal. Hay poder en ese nombre que es sobre todo nombre. Pero que Dios bendiga a la iglesia. Sigamos adelante en ese nombre que es sobre todo nombre. Dios les bendiga.